Bien, voy a explicar la unidad número 3 de química, que son los compuestos orgánicos oxigenados. En este caso, vamos a abordar el tema de alcoholes, que está dentro de los compuestos orgánicos oxigenados. Se le llaman compuestos oxigenados porque, además del elemento, de los dos elementos principales de los hidrocarburos, que son el carbono y el hidrógeno, los compuestos oxigenados llevan o se incorpora un tercer elemento llamado oxígeno. Entonces, estos compuestos están formados por tres elementos principales, que serían el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Los compuestos orgánicos oxigenados se agrupan en 6 funciones principales, que serían, en cada función le vamos a avanzar como un tema, que serían los alcoholes, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Vamos a arrancar con el tema de alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? La definición de alcoholes se llama aquellos compuestos químicos orgánicos que contiene el grupo hidroxilo, el grupo principal hidroxilo. Ese es el grupo funcional, es decir, donde aparezca el OH, que es el grupo de los hidroxilos, sería un alcohol, un compuesto alcohol. Es decir, además del carbono, del hidrógeno, aparece el OH en alguna parte de una cadena, sería un alcohol. Ese OH va a sustituir a un átomo de hidrógeno, ¿sí? Como las cadenas carbonadas se saturan con hidrógeno, entonces reemplaza uno de los hidrógenos con el grupo hidroxilo. Al grupo hidroxilo también se le llama oxidrilo o también se le llama ion hidróxido. Tienen 3 nombres: hidroxilo, oxidrilo e ion hidróxido. Propiedades generales de los alcoholes. Tenemos, los alcoholes son líquidos incoloros, transparentes, de olor característico, ¿no? Que tienen un olor obviamente característico para que sea el alcohol. Ese olor es por la presencia de alto porcentaje de oxígeno. Otra característica, son solubles en el agua en proporciones variables, es decir, se pueden disolver fácilmente en el agua en cualquier cantidad. Inciso C, los alcoholes son menos densos que el agua, es decir, más livianos que el agua. Una relación, por ejemplo, entre el agua y el alcohol sería que 1 litro de agua más o menos equivale en peso a 1,4 litros de alcohol. Inciso C. El punto de ebullición es menor que el agua. Se evapora a los 78 grados centígrados. Empieza a hervir el alcohol, ¿no? El agua a 100 grados, entonces el punto del alcohol es menor que a 78 grados. Inciso E. También los alcoholes son solubles en su misma categoría de sustancia, es decir, si el alcohol es un compuesto orgánico, entonces sí o sí va a disolver en sustancias orgánicas, como por ejemplo la gasolina, el diésel, el queroseno, ¿no? La nafta, o cualquier otro compuesto que sea orgánico también. ¿Cómo se obtienen los alcoholes? Hay muchas maneras o métodos, procedimientos en el cual se obtienen los alcoholes. Pero, por ejemplo, hay técnicas como la fermentación, la destilación, a través de los vegetales, ¿no? Que serían las frutas o verduras. Pero también se pueden obtener de los mismos hidrocarburos, es decir, del petróleo se obtienen los hidrocarburos, que serían los alcanos o alqueno-alquinos, en el cual hidratando, quiere decir que vamos a hidratar por medio de hidratación, es decir, mezclando con el agua y un hidrocarburo, podemos obtener un alcohol. Ejemplo, aquí vamos a tener un ejemplo de una forma desarrollada. Tenemos el butano, que es un hidrocarburo, un butano que tiene 4 carbonos saturados con hidrógeno. Si mezclo con el agua,
voy a obtener un alcohol llamado 4-butanol con desprendimiento de hidrógeno. Ese sería un procedimiento atómico o molecular para poder obtener alcohol, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? El agua se ioniza, es decir, el agua se ioniza en ion hidrógeno y ion oxidrilo. Este es el oxidrilo, el grupo funcional que va a ir a sustituir este OH, sustituye a un átomo de hidrógeno, lo separa de ahí y se posiciona para obtener esta molécula que es el alcohol. Y justamente aquí está el OH. Bien, eso sería la forma desarrollada de obtención de un alcohol a través de un hidrocarburo mezclando con agua. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero en forma semidesarrollada. Aquí está el butano mezclado con el agua y obtenemos el 4-butanol, ¿no? 4 carbonos más el OH. Y obviamente con desprendimiento de hidrógeno. O también de forma global también, o directa. Aquí tenemos el butano, ese es el butano mezclado con el agua y tenemos aquí como resultado igual a la molécula de un alcohol que sería el butanol y con desprendimiento de hidrógeno. Entonces, en los tres ejemplos son el mismo ejemplo, pero de diferentes formas, ¿no? Una en forma desarrollada, que es esta, semidesarrollada, que es esta, y global o directa, que sería esta. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Se considera alcohol primario cuando el OH, el grupo funcional, se encuentra ya sea en el último carbono o en el primer carbono. ¿Sí? En cualquier posición, pero que sea en el primer carbono o en el último carbono. A eso se le considera los alcoholes primarios. Entonces aquí dice, son aquellos que el grupo funcional OH, que es el oxidrilo o hidroxilo, se encuentra enlazado en el primer o último carbono. Ahí dice, claramente, ¿no? Los alcoholes primarios reaccionan lentamente, son muy lentos, pueden tardar entre horas a días de poder reaccionar. Los alcoholes primarios activados permanecen en solución hasta que es atacado por el ion cloruro. El alcohol primario también reacciona, puede tardar desde 30 minutos o hasta varios días. Eso es lo que le decía, ¿no? Eso según los alcoholes primarios. Alcoholes secundarios. Los alcoholes secundarios son aquellos que el grupo funcional tiene que estar en un carbono intermedio, acá o acá, ¿no? En cualquiera de los carbonos, pero que sean intermedios. ¿Ya? Entonces, estos alcoholes secundarios son un poco más rápidos en reaccionar, que tardaría entre 5 a 20 minutos de reacción. Es decir, que si yo tengo un alcohol secundario, generalmente el alcohol etílico es un alcohol secundario, en el cual yo, si dejo un vaso de alcohol ahí al aire libre, entonces en un tiempo de 5 a 20 minutos, se volatiza todo el alcohol. Alcohol terciario. El alcohol terciario son aquellos donde el grupo funcional debe estar el grupo OH debe estar en un carbono donde ese carbono ya tiene 3 enlaces, ¿no? Uno a la izquierda, uno a la derecha, otro a la izquierda y otro arriba, y ahí está el OH. Entonces quiere decir que este OH se encuentra en el carbono donde ya está saturado, sobresaturado los 3 enlaces. Entonces este hidrógeno estaría de más. Tachamos este hidrógeno, no va. ¿Ya? Y lo mismo acá. El grupo funcional, el OH, estaría en un carbono donde ya tiene un enlace a la izquierda, un enlace a la derecha, un enlace abajo, y este hidrógeno ya estaría de más, por demás. Lo mismo tenemos aquí otro OH donde el carbono que contiene el OH, este carbono, tiene enlace a la izquierda, tiene enlace a la derecha, por lo tanto, y tiene enlace hacia abajo, estos hidrógenos ya no van. Ya estarían sobresaturados, ¿no? Y esos serían los alcoholes terciarios. Y son altamente reaccionantes, ¿no? Reaccionan al instante, es decir,
son casi instantáneos. Es decir, en segundos reacciona. No puede reaccionar a través de una explosión, una combustión. Bien. Bien. En el siguiente video le voy a explicar cómo se formulan los alcoholes. Ya vamos a pasar a esta parte donde dice utilidades, fuentes y utilidades. Fuentes donde se encuentra mayormente o se puede obtener los alcoholes. Muchos alcoholes pueden ser creados por fermentación de frutas o granos mediante un proceso de formación de una levadura para poder obtener ya a través de la fermentación, ¿no? Puedo obtener el alcohol. Puedo obtener solamente algunos alcoholes livianos, como por ejemplo el metanol, que es un alcohol liviano, y el etanol, ¿no? Esos son producidos comercialmente, ¿no? En altas cantidades para poder ser utilizados ya sea en diferentes campos. Principalmente estos alcoholes se pueden utilizar como para la medicina, como combustibles de los motores y también como bebidas alcohólicas. Otros alcoholes son generalmente producidos como derivados sintéticos, es decir, a través del gas natural del petróleo, ¿no? A través de las sustancias del petróleo. También se puede utilizar ya para cierta manera, más que todo para combustible. Utilidades y uso de los alcoholes. Generalmente se utiliza mucho en las bebidas alcohólicas, diferentes tipos de bebidas alcohólicas, para combustible, para cargar combustible de etanol, ¿no? Porque hay motores que funcionan a gas etanol y metanol. Otros usos tenemos como ser en el campo de la perfumería, ¿no? Se produce todo tipo de perfume, sobre todo el alcohol diluye a las sustancias aromáticas, ¿no? Diluye para poder producir los diferentes tipos de perfumes, colonias también. También se utiliza para la medicina, en la anestesia, ¿no? Para poder anestesiar y calmar los dolores. Tenemos acá. También se utiliza la producción del alcohol en gel. Tiene alto contenido de alcohol, ¿no? Obviamente es un alcohol en gel obviamente alcohol mezclado con otras sustancias para que lo pueda llevar a un estado que sea estado sólido, más que todo entre sólido y líquido, ¿no? Estado gel, que sería estado coloide. ¿Ya? Y también para hacer diferentes experiencias en el laboratorio, para poder hacer estudios científicos, ¿no? Necesitamos el alcohol como materia prima o base, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a utilidades. Los alcoholes también se pueden conocer. Hay muchos alcoholes que se conocen con los diferentes nombres. Están asociados porque, ¿cómo reconozco yo un compuesto que es alcohol? Generalmente porque termina en ol. Fíjense estos nombres. Ya quiero que investiguen estos nombres. Por ejemplo, el farnesol, que es una sustancia que es alcohol porque termina en ol. El geraniol, otro compuesto. El borneol, todo lo que termina en ol es un alcohol. El cineol, el eucaliptol, el esteviol, el carbacrol, ¿no? Y así podemos mencionar como el fenol, y también hay otros, ¿no? El safrol, y así, ¿no? Podemos nombrar muchos compuestos para poder identificar. Todo lo que termina en ol, cuando hablen en medicina, todos terminados en ol, entonces estamos hablando de un compuesto alcohol. Bien. En el siguiente video voy a explicar ya cómo se formulan y la nomenclatura.